Bueno, en esta situación preocupan especialmente las personas mayores, ya saben. Y hoy vamos a hablar en concreto de las residencias de los centros de mayores aquí en Canarias, de su situación. Vamos a hablar con Gemma Martínez, que es viceconsejera de Derechos Sociales, que ya nos atiende un día más. Señora Martínez, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues aquí pendientes de ese colectivo en particular que preocupa especialmente al Gobierno de Canarias, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya llevamos tiempo siguiendo la evolución de los centros de mayores, no solo de los de mayores, también los centros de discapacidad del Gobierno. Les estamos haciendo un seguimiento diario, tanto nosotros por el equipo de inspección de centros, que desde aquí la verdad es que les agradezco su enorme trabajo porque ya hace semanas que no tienen ni horario ni días festivos porque este tema nos preocupa. Ellos son muy conscientes y están haciendo una gran labor y estamos en coordinación diaria con Sanidad. El equipo de Sanidad y de Derechos Sociales está haciendo un seguimiento puntual de todas las residencias públicas y privadas del Gobierno de Canarias y tenemos más o menos la situación estable, hemos de decir. Por desgracia, han fallecido 8 mayores, 8 es una cifra enorme, cada muerte es un drama, pero hace días que ya, gracias a Dios, no muere nadie en la residencia y podemos decir que más o menos la situación está controlada. Como saben, esta semana vamos a empezar ya con los PCR, a realizar las pruebas a los más de 6.600 residentes que tenemos en todas las residencias canarias y a todos los trabajadores. Son en total de 11.000 personas, un total de 11.000 pruebas. Vamos a empezar por las residencias más grandes, la Santa Rita y El Pino, y llegaremos a todas las islas y a todas las residencias. Claro, eso es fundamental, que todas las personas que trabajan y también las personas que están viviendo en esas residencias reciban esos test. A partir de ellas se puede trabajar y tomar decisiones para que la cosa vaya mejor, ¿no?, aquí en Canarias. Efectivamente, la situación efectivamente es un foco muy importante y somos muy conscientes de contagios. Entonces, lo que vamos a hacer es ver efectivamente la foto de todos los centros. Estamos llevando a cabo reuniones también con los cabildos para avisarles, porque como saben, el Gobierno de Canarias tiene conveniados con los cabildos los centros públicos, entonces la relación como tiene que ser y la coordinación con ellos es constante. Con ellos lo que vamos a hacer, y ya les hemos avisado de un poco cuál es el calendario para la realización de estos test, y una cosa que nos preocupa es ver si, sobre todo a nivel del personal, porque suelen ser los vectores de contagio, si hay muchos problemas, pues tener listas de reserva para no dejar de prestar ese servicio y poder sustituir al personal, ver si serían necesarios centros de aislamiento para posibles casos. Entonces, todo esto son temas que estamos un poquito adelantando Claro. para ver cuál es la evolución de la situación esta semana, porque claro, a más test tienes más controlada la población, pero también pueden aparecer más casos positivos. Claro, y sobre todo para evitar situaciones que hemos visto en la península que nos han dejado el corazón encogido estas últimas semanas, cuando hemos sabido pues circunstancias que se han vivido en centros de mayores donde no se ha dado abasto a la hora de tomar esas decisiones de las que hablaba, ¿verdad, viceconsejera? Efectivamente, la situación en la península es dramática. Gracias a Dios nosotros, antes de que empezase ya el estado de alarma, nosotros ya estábamos en contacto con los centros, tanto, ya te digo, públicos como privados, porque para nosotros los mayores, da igual donde estén, es nuestra prioridad. Entonces, estuvimos en contacto con ellos desde el principio, les mandamos órdenes desde el día 11, ya nos pusimos en contacto con todos ellos, con los más de 172 centros que hay en toda Canarias de discapacidad y de mayores, les mandamos las órdenes, los protocolos, hemos tenido un total de 9 comunicaciones con ellos. Además, les hemos remitido una ficha que ellos nos envían con cada una de las incidencias diarias que tienen para saber cómo va la situación, cuántos contagios, si hay personas asintomáticas, si no, trabajadores, residentes. Y gracias a esa ficha, la enorme labor que nos ha que nos ha ayudado la Policía Canaria y la Policía Local, que desde aquí también se los agradecemos, han ido a visitar las residencias, han estado en contacto directo con ellos. Pues con todo eso hemos sido capaces de monitorizar y un poco controlar en la medida de lo posible la situación. Y bueno, más o menos en Canarias la verdad es que las cifras no son muy altas, pero no tenemos que bajar la guardia, eso lo tenemos muy claro. ¿Cómo se controla, por ejemplo, las labores de limpieza, de desinfección, que son clave al margen de otras que también se están llevando a cabo, que nos ha contado señora Martínez? Exacto, claro. Con este sistema de control que estamos estableciendo con Sanidad, nosotras y la Policía Canaria, la Policía Local, lo que hacemos es detectar cuáles son aquellos centros que han tenido foco, incidencia. Cuando tenemos detectados estos centros, lo que hacemos es mandar a la UME. La UME ha tenido cientos de intervenciones
ya le digo, tanto en residencias como en centros de diversidad funcional, han desinfectado, muchas veces se han vaciado los centros y se han trasladado, bueno, muchas veces en alguna ocasión se han trasladado a los residentes, pero la mayoría de las veces han sido con los residentes en las residencias, se ha desinfectado bien y por ahora la UME sigue haciendo su trabajo diario y ya le digo que gracias a, a este conjunto de medidas y seguramente a un toque de suerte, ya le digo que dentro de lo malo las cifras no son alarmantes como las que hay en Península. Eso es lo que respecta a los centros de mayores, pero viceconsejera, se avecinan tiempos más que complicados, sobre todo en su área, que ya tenía que enfrentarse a cómo ayudar a población en riesgo de exclusión social. Ahora, esta crisis nueva abre un panorama incluso más complicado que hace que su trabajo sea más necesario que nunca, el que tiene que ver con los derechos sociales, con la asistencia a los más desfavorecidos, ¿no? Hombre, efectivamente, ya, de hecho, yo creo que después de la sanidad, el servicio más esencial es el de derechos sociales, porque somos los que tenemos que llegar a los ciudadanos, darles respuesta, continuar con las ayudas, con las subvenciones, con la prestación canaria de inserción, con las pensiones no contributivas y el equipo de derechos sociales está trabajando muy intensamente y de verdad que yo quiero reconocer la labor de los trabajadores públicos porque es verdad que se están dejando la piel, nadie tiene horarios hace mucho tiempo, estamos todos intentando articular medidas excepcionales porque es verdad que todo lo decimos en un momento muy excepcional, nunca había pasado que la economía se hubiese parado de esta manera, ya Canarias estaba afectada y estábamos intentando salir poco a poco de la crisis anterior y de repente en este año nos viene una que aún ni siquiera empezamos a intuir, estamos intentando aplanar la curva sanitaria y ahora va a empezar una curva social que nos preocupa mucho, ya ha empezado y nuestra labor desde ahora es articular medidas para ahora y para el futuro, intentar también aplanar esta curva social y como saben ya estamos en eso, este gobierno vamos a intentar que sea este jueves, va a aprobar un decreto de medidas sociales muy necesario. En este decreto de medidas sociales, esta Consejería de Derechos Sociales ha presentado una propuesta de ingreso mínimo de emergencia para ayudar a todas estas familias más afectadas, más vulnerables y más afectadas por el COVID-19. Es una medida audaz, es una medida innovadora, es una medida necesaria, no podemos dejar a nadie atrás. Ahora ya no hay economía, no hay recursos, no hay centros donde estas familias sin recursos puedan acudir, los bancos de alimentos están como están. Entonces nosotros hemos querido ser ambiciosos. Esa medida ya está casi finalizada, el decreto, nosotros lo hemos presentado al gobierno, ahora necesitamos la negociación, pero estamos seguros que este gobierno lo va a aceptar porque es un gobierno de progreso, porque el presidente ya lo ha dicho, porque el vicepresidente salió la semana pasada defendiendo la necesidad de una renta de emergencia, o sea que estamos convencidos de que esta renta va a salir. Hay que ver matices en la negociación, pero esta renta tiene que salir, este ingreso mínimo de emergencia, porque lo que tenemos que hacer es adoptar medidas destinadas a la persona y no como en el año 2008 que se tomaron medidas destinadas a la economía sin acompañarla de necesarias medidas sociales y así pasó lo que pasó, que nos costó mucho salir de la crisis. Claro. Esta vez queremos actuar de manera diferente. Bueno, pues esperemos que así sea, que se pueda paliar esta nueva curva social que nos vendrá por delante. Viceconsejera Gemma Martínez, gracias por estar un día más con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes y cuídense mucho. Bueno, pues lo haremos.